Rosario Garnica nos manda saludos y felicita también a las organizadoras del Congreso y a cada hermana que dio su ponencia. Hechos 18, fíjense que Pablo, el apóstol, se rapó. Bueno, ¿y por qué se rapó Pablo? No es extraño que además la Biblia se ocupe de un tema así, ¿no? Pablo se rapó. Claro, en el griego se reitera, la cabeza. Se rapó la cabeza. Y la razón es que hizo un voto de tipo judío, parecido al nazareato. Vamos a ver qué pasó allí, pero quisiera que tengamos presente también el título de nuestra plática, que es como una especie de pregunta: ¿fue Jesús de Nazaret el Mesías esperado? Jesús de Nazaret, Jesús es el nombre, digamos, de Nazaret es como el apellido, decíamos el cognomen, de distinguir entre los muchos Josué o Jesús que vivieron en la misma época. Josué y Jesús es el mismo nombre, ¿no? Este Jesús era Jesús de Nazaret. ¿Es Jesús de Nazaret el carpintero? ¿Es el Mesías o el Cristo que se estaba esperando? Esa es la pregunta. Y todo lo que veamos el día de hoy en los distintos versos hay que enfocarlo hacia allá, ¿no? Para que nuestro título tenga alguna función. Por lo pronto, en el verso 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, entonces Pablo está en el puerto de Corinto, ¿se acuerdan? Donde ha bautizado a Crispo y a Gayo, donde la gente maltrató a Sóstenes, que después será un compañero de Pablo, donde los judíos, para variar, lo expulsaron de la sinagoga. A pesar de eso, Pablo se queda un tiempo más en Corinto, donde gobierna el procónsul Galión. Decíamos, después de esa negativa de Galión de hacer un juicio, decíamos que Pablo no lo volvió a ver nunca y que curiosamente tuvieron un fin muy parecido, es morir bajo el imperio de Nerón. Galión por órdenes de que debía suicidarse y Pablo decapitado. Pero mientras tanto, ahí en Corinto, Pablo se queda un tiempo más predicando y discipulando, que fue el tema de la semana pasada, que tenemos que hacer discípulos y que esta semana ustedes iban a empezar a ver qué discípulos tienen. A ver, ¿quién ya tiene un discípulo? ¿Sí? Bueno, de los que no tenían, ¿quién ya decidió? Bueno, ahí está la tarea. Finalmente se va con las personas que conoció allí el matrimonio de Priscila y Aquila y toman un barco. El objetivo de Pablo es llegar a Jerusalén, pero primero va a atravesar de Europa hacia Siria, al Oriente Medio, ¿no? Siria, que está al norte de Israel. Y decide raparse ahí en el puerto de Corinto, uno de los dos puertos de Corinto, que es el puerto de Cencreas. Esto nos recuerda el libro de Números, donde habla del voto. Hay nazareos, que lo son de por vida. Tenemos la historia de Samsón, ¿no? Que no debería de tomar vino, nada de fermento, y no debería cortarse el cabello.
Pero había votos temporales con el fin de agradecer a Dios alguna cosa. No nos dice el pasaje cuál es la razón del voto que hace Pablo. Lo que sabemos de esos votos es que comenzaban afeitándose la cabeza 30 días antes de llegar al templo a hacer el respectivo sacrificio. En eso consistía el voto. Repito, ¿por qué lo hizo Pablo? No lo sabemos. Lo que nos llama la atención es que si Pablo está predicando a Cristo y sin embargo realiza un rito judaico, aquí tenemos que ser muy equilibrados, ¿no? Primero, Pablo es un judío de nacimiento y era un rabino fariseo antes de conocer a Jesucristo. Sin embargo, a partir de su encuentro con Cristo, Pablo predica a Cristo, no predica la ley, predica a Cristo. No invita a los gentiles a hacerse judíos, sino insiste que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, sean judíos o no judíos. Eso lo debemos tener muy claro. Pablo no es un judaizante, es decir, no es una persona que insista en que la ley fuese camino de salvación y tampoco, reitero, que pretenda que los gentiles se vuelvan judíos. Se trata de que las personas, hombres y mujeres de cualquier nacionalidad, puedan creer en Cristo, ¿no? Platicábamos con unos hermanos esta semana, ¿no? Y decían que pues que todas las lenguas son muy importantes porque en el cielo pues se van a hablar todas las lenguas, ¿no? Y decíamos Areli y un servidor que no creemos que en el cielo se vayan a hablar todas las lenguas, nomás español. No es cierto, no es cierto. No va a ser necesario porque la comunicación es de otro nivel, no en el cielo, en la resurrección. No es que todas las lenguas sean tan importantes porque las lenguas que son necesarias, que son solo de los seres racionales, sin embargo también tienen una dimensión, como muchas otras dimensiones de lo humano, que estorban la comunicación. Lo que Pablo está enfatizando es que de cualquier pueblo y por tanto de cualquier raza, de cualquier lengua y con cualquier religión previa que hubiesen tenido, Cristo puede ser salvador de todos los hombres, ¿no? De todos los hombres. No es un judaizante, pero ¿por qué realiza un rito judío? Porque tampoco está peleado con los judíos. Pablo tiene una intención, alcanzar a todos para Cristo, a los judíos y a los no judíos. Y nosotros tenemos que, hasta donde no contradecimos el Evangelio, adaptarnos a las personas a las que les vamos a predicar, ¿no? Fíjense, son dos cosas aquí. Adaptarnos, yo espero que no se espanten. Hace algunos años, en el concierto de Semana Santa, nos invitaron por parte de la delegación a cantar en unas parroquias católicas, ¿no? Y alguien ahí en YouTube decía, bueno, qué bueno que los inviten, pero ¿son católicos? Bueno, no somos católicos, pero si nos invitan a cantar el Evangelio, pues vamos y cantamos, ¿o no? Sí. Donde quiera que nos inviten a hablar de la palabra de Dios, vamos a ir a hablar de la palabra de Dios. Espero que no se me vaya a espantar, ¿eh? ¿Ya se espantó? ¿No? Cuando me invitan a algún grupo de alcohólicos anónimos, bueno, ellos dicen, hay que creer en un ser superior, ¿no? Hay que hacer un inventario de vida, etc. Entonces, cuando yo puedo asistir a darles una plática,
yo retomo algunas de esas ideas. ¿Qué es un ser superior? Pero un ser superior con el que podamos hablar. No puede ser una energía, no puede ser una fuerza, porque una fuerza no nos escucharía. Si Dios fuera solo energía como la que sale de este reflector, imagínense que yo quiero platicar con la energía, ¿no? Fíjate, foco que los hermanos se duermen en la predicación. Bueno, el foco no me va a hacer caso, porque no es persona, ¿verdad? Dios, ese ser superior, tiene que ser persona. Tenemos que concebirlo como persona. Y así, ¿no? O sea, en cada lugar que llegamos, tomemos algo de lo que dicen, de lo que creen, y llevémoslos al Evangelio. A ver, si lo invitan a predicar a un templo espiritista, ¿va a ir? ¿O se le va a meter un demonio? Fíjense lo que estoy diciendo. Si lo invitan a predicar, si lo invitan nomás a asistir, pues no va a ir. Pero si lo invitan a predicar, tenemos que ir a predicar a donde sea. Gracias a Dios que se abra cualquier puerta, ¿no? Cualquier puerta. ¿Cuál es nuestra tarea? Llevar el Evangelio, ¿sí? Solo a los lugares decentes y con las personas buenas. ¿Verdad que no? A cualquier lugar, con cualquier persona. Con los drogadictos, con los presos, con quien sea, ¿no? Tenemos que llevar el Evangelio. Esa es la primera cosa. La segunda, siempre y cuando no comprometamos la esencia del Evangelio, podemos conceder ciertas cosas, ¿no? El otro día murió una persona cuya familia pues era básicamente católica, solamente una persona era creyente, que por cierto me invitó, y entonces pues llegué yo y primero iban a rezar el rosario. Y entonces mientras rezaban el rosario, pues, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Salirme y decir, no quiero rezar el rosario? ¿Ponerme a platicar faltando al respeto? No, ¿verdad? Yo me quedé de pie todo el rosario, poniendo atención, y luego ya me tocó hablar a mí. Y entonces yo tomé algunas frases del rosario que hablan de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo, del perdón de los pecados, y pude compartir del Evangelio. No sé si, pero no estamos comprometiendo el Evangelio, ¿no? Hasta donde se pueda. Sin, ¿cómo puedo subrayar eso? Sin comprometer el Evangelio, ¿no? Porque, pues hay cosas en las que podemos conceder, podemos ceder. Diría Pablo, hacerse flaco a los flacos. Es una metáfora, ¿no? No se preocupen. Hacerse flaco a los flacos. Pero también hay que tener cuidado porque hay quien pinta de negro el lugar de reunión, aquí lo pinta de negro y le pone focos de colores, humo en el escenario y toca rock and roll cristiano y dice, para atraer a los inconversos. Eso es más bien para agradar a su carne, ¿no? Porque también el otro peligro es pensar que no es el Espíritu Santo, sino ciertas cosas lo que va a ganar a los inconversos. Miren, al grado, y este es un caso real, en los años 70 estaba en México un grupo, una secta cristiana o pseudocristiana que se llamaban los Hijos de Dios, de Moisés David. ¿Alguien llegó a oír de ese grupo? Los Niños de Dios. Por razones del trabajo de mi padre, yo estuve muy cercano a las deportaciones que hacía la Secretaría de Gobernación con los que no eran mexicanos de ese grupo. Pero ese grupo, con tal de ganar a los jóvenes, según esto, para el Evangelio, mandaba a las muchachas, vestidas de manera seductora, a ligar a los muchachos para mostrarles el amor de Dios. No sé si ven que pasamos una frontera de hacerse flaco a los flacos a distorsionar el Evangelio. Es el caso del sincretismo, que sobre todo fue practicado
por los jesuitas, los misioneros jesuitas. Tanto en Japón como en América, los jesuitas aceptaban las creencias paganas de los aborígenes y se las mezclaban con cristianismo, y hasta la fecha es un tipo de catolicismo que existe en estas regiones, ¿no? En cuántos pueblos se supone que las personas son católicas, pero también siguen creyendo en sus espíritus, en sus dioses, en su magia. Eso es sincretismo, eso es otra cosa. El Evangelio tiene que ser claro, el Evangelio tiene que ser prístino, pero tenemos que expresarlo de una manera que podamos acercarnos a aquel a quien le hablamos. Creo que hemos mencionado a Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Cuando judíos y samaritanos no se hablaban, y tampoco era tan bien visto que un hombre le dirigiese la palabra a una mujer desconocida. Jesús, sin embargo, habla con la samaritana y establece con ella una plática, ¿sí? Alguien podría haberlo criticado, señalando: Jesús, ¿por qué platicas con los herejes samaritanos? Ellos son unos herejes. Han desvirtuado el Pentateuco, el templo. ¿Por qué hablas con una mujer? Van a pensar mal de ti. No hagas cosas buenas que parezcan malas, le habrían dicho, ¿no? Pero Jesús establece un puente con aquella mujer. Entonces Pablo hace este voto para que los judíos entiendan que Pablo no es un antijudío, que Pablo puede practicar cosas que pertenecen a su cultura, no así los gentiles. Pablo nunca va a llevar a los gentiles a practicar ritos judíos. Acuérdense de Timoteo y de Tito. A Timoteo lo circuncidó, a Tito no lo circuncidó. ¿Por qué circuncidó a Timoteo? Porque su madre era judía. ¿Y por qué no circuncidó a Tito? Porque sus dos padres eran gentiles. Entonces, no se trata de hacer a toda la iglesia rock and rollera para que se conviertan los rock and rolleros, ¿no? Ni de hacer judíos o ritos judíos a los que no somos judíos. Se trata de que del ámbito del que Dios nos llama, ahí donde conocemos, donde hemos convivido, donde nos conocen, podamos llevar el Evangelio en los términos que sabemos que esas personas nos pueden entender. No siempre es fácil, ¿verdad? ¿Cómo predicarle a mis excompañeros de drogas cuando yo había sido un drogadicto? Es incluso peligroso porque luego los amigos nos vuelven a jalar, ¿no? Pero también en otro ámbito, ¿cómo predicarle a los filósofos desde la filosofía sin convertir el Evangelio en una filosofía? Que esa era la gran protesta de Kierkegaard. Para Hegel, la religión tenía que elevarse a concepto filosófico. Y dice Kierkegaard, la filosofía no nos puede dar la fe. Y no podemos ir más allá de la fe, porque Abraham es el padre de la fe, ¿no? Entonces, es peligroso, pero es necesario hacerlo para poder establecer con las personas una comunicación. Bueno, en el verso 19, Pablo llegó a Éfeso, una ciudad muy interesante donde estaba uno de los principales templos a la diosa Artemisa o la diosa Diana, que era la diosa virgen, cuya estatua había caído del cielo, creía la gente. Llegó allí y bueno, ahí se quedaron Priscila y Aquila, y él entró en la sinagoga y discutía con los judíos. ¿Qué discutía con los judíos? Insisto en el título. Si Jesús es el Cristo. Alguien a veces pregunta, ¿por qué los judíos no creen en Cristo? No, la pregunta no está muy bien planteada. Desde los orígenes del cristianismo,
¿Por qué hubo judíos que reconocieron en Jesús al Mesías y hubo judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías? Esa es la cosa, ¿no? Judíos que sí reconocieron en aquel carpintero al Mesías, pues todos los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Mateo, Pedro, todos ellos, ¿no? Eran judíos. Apóstoles judíos que habían reconocido en Jesús que en él se habían cumplido las profecías del Mesías que había de venir. Pero desde ese entonces también hubo judíos que no aceptaron que Jesús fuera el Mesías. Por eso hemos visto en las distintas ciudades por las que Pablo ha pasado, que los judíos que no quieren creer que Jesús es el Mesías esperado, los han expulsado de la sinagoga, ¿no? Es decir, han expulsado a Pablo y a quien le acompaña. Entonces hay una división. Judíos que sí y judíos que no aceptan que el carpintero de Nazaret fue el Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Se traduce al griego como Cristo, no es un nombre propio, es un oficio, es un título. Digamos, una persona es rey o es sacerdote, pero no se llama rey y no se llama sacerdote. Cristo es también un título, no se llama Cristo. Cristo es el título de Jesús. Jesús es el nombre. Y significa ungido, decíamos, ungido para el contexto religioso judío, tiene gran significado, porque es el hecho de que Dios le haya dado participación del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios le ha encomendado. No así en el mundo griego, donde ya vimos que se le llamaba Christus, que no significa ungido, sino amable, porque los griegos no entendían muy bien qué quería decir Cristo. Pero entonces Jesús, eso no es el ungido. Cuando dice este verso que acabo de leer, al final del 19, discutía con los judíos, no dice más, pero ¿qué discutía con los judíos? Si Jesús era el Cristo. Ese es el tema central. De hecho, debe ser el tema central de todas nuestras predicaciones. Cristo, Cristo. Pero lo que los judíos necesitaban entender es que la esperanza de tantos siglos de que apareciera un Mesías se había cumplido al fin en un hombre en quien la mayoría no hubiese podido ver al Mesías. Recuerden que aún el judaísmo incrédulo posterior solo puede ver o pensar en un Mesías que establezca la paz en el mundo, un gobierno del mundo. Y entonces van a decir, Jesús no pudo ser el Mesías porque no estableció la paz en el mundo. Eso dirían los judíos incrédulos, pero déjenme decirles que hay muchos grupos de judíos creyentes, no de judaizantes, sino de judíos auténticos que sí creen en Jesús como Mesías. Mesías o Cristo es lo mismo, solo estamos cambiando de idioma. Lo aclaro porque los judaizantes, acuérdense que los judaizantes son evangélicos que ahora se creen judíos, para que no se nos olvide, de la tribu de Nopalín, dicen, no digas Cristo porque eso es pagano, es griego, es blasfemia, tienes que decir Mashiach. Dijimos que Dios se revela en todas las lenguas, ¿no? Que la Biblia se traduce a todas las lenguas. Entonces no pasa nada si usted lo dice en hebreo, en griego, en español, en inglés, en lo que quiera. Entonces, esta es la gran discusión. ¿Qué esperaban los judíos que fuese el Mesías? Un descendiente de David,
un hijo del rey David que gobernaría el mundo trayendo el reino de Dios. Este es un concepto clave, ¿no? Trayendo el reino de Dios. Pasen, pasen, pasen. Una preocupación, una profecía, un elemento muy importante en la espera, en la escatología judía, es que se establezca el reino de Dios. El Mesías sería quien viniera a establecer el reino de Dios. Bueno, entonces aparece Jesús, pero resulta que el reino de Dios que Él proclama y que Él establece no es gobernar el mundo de manera política y física. Esto es muy importante porque a veces creemos que esa es la dimensión principal, pero no. Ahora hay una corriente en la iglesia que podríamos llamar dominionismo, de dominio, de creyentes que dicen es que en el mundo hay esferas o montes, en el neopentecostalismo le llaman los 7 montes, la economía, la educación, el gobierno, la familia, etc. Y la iglesia tiene que dominar cada una de esas esferas. Eso es dominionismo. Y es una gran tentación. ¿Por qué no tomamos el gobierno, la economía, empresarios cristianos, partido cristiano? Momento. Eso esperaban del Mesías los judíos. Pero eso es lo que Jesús no hizo. Jesús, fíjense qué interesante, Jesús no trató de que sus discípulos influyeran en el emperador de Roma, ¿o sí? Que sus discípulos tomaran el ámbito religioso judío o grecorromano, o que los discípulos fueran los directivos de la economía mundial. ¿Acaso fue alguna vez eso el interés de Jesús? No. De ahí la decepción de los judíos que no creyeron en él. ¿Cómo va a ser el Mesías un hombre que no domina el mundo, que no trae la paz y que en vez de gobernar para siempre, lo matan? Hasta cierto punto era lógico que dijeran, ese no es el Mesías. Pero lo que no entendieron es que el reino que Jesús establece es espiritual. ¿Se acuerdan cuando le dice Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Hay iglesias que desde su origen son magisteriales, es decir, están en unión con el Estado y pueden unirse a los ejércitos y entrar en la guerra. No quiero pisar callos de nadie, no es contra el creyente sincero, pero la Iglesia Católica, Anglicana, Presbiteriana, Luterana, son iglesias que están con los gobiernos o que en su defecto aceptan la guerra. Bueno, imagínense las guerras europeas de los grupos calvinistas de Zwinglio, bueno, por otro lado de Zwinglio o de Calvino, Guillermo de Orange, contra los ejércitos católicos, etcétera, ¿no? Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. No dice que está más allá del mundo. El reino de Dios está en el mundo, pero no es del mundo. Así decía Jesús de sus servidores, ¿no? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Usted y yo no somos místicos de tipo budista u oriental que queremos salir de este mundo. Estamos en el mundo, agradecemos a Dios por el mundo, alabamos a Dios en la vida del mundo, pero no somos del mundo, no somos del sistema pecaminoso que se llama mundo. El reino de Dios es espiritual y se da en el mundo, pero no es del mundo. Eso significa
que el interés del cristiano, como el interés de nuestro Maestro Jesucristo, no es dominar las esferas de la vida. Es transformar a los seres humanos desde dentro. No se puede transformar desde fuera. La sociedad china, que fue comunista o socialista durante muchos años, sufrió la imposición del socialismo a través de una gran violencia. Primero a partir de la revolución armada y después de lo que se llamó la revolución cultural, donde muchos cristianos fueron encarcelados o asesinados porque se prohibió el cristianismo. La iglesia que sobrevivió en China era una iglesia subterránea, eran grupos que se reunían en secreto. Pero ¿acaso desapareció la necesidad espiritual de los chinos? Y conste que los chinos son la cuarta parte de la población mundial. Si nosotros vemos como minoría a los de ojos rasgados, la minoría somos nosotros. ¿Verdad? En fin, los chinos no pudieron perder el hambre espiritual aunque les prohibieran el cristianismo. Por eso hoy la iglesia en China está creciendo mucho. Pero tristemente también entre el hambre espiritual y la ignorancia también están creciendo terribles grupos heréticos en China. Uno de los últimos, que se llama el Relámpago de Oriente, dice que una mujer china es Jesucristo, ¿no? Que es la tercera época de Dios, en donde ahora ella es Jesucristo. Y muchos chinos lo están creyendo, ya tiene millones de seguidores. ¿Por qué? Porque la transformación no puede venir desde afuera, no puede venir porque un sistema socialista o fascista o derechista o el que les guste pretenda uniformar a todos para que todos sean felices. Eso no se puede. Eso lo único que va a derivar en un gran control que ya había profetizado Orwell, ¿no? Y Huxley en sus novelas del Gran Hermano y de la Granja y demás, ¿no? Pues lo estamos viviendo, porque ya les he dicho varias veces que estamos ultra archi recontraespiados. Eso nos lo pueden confirmar los ingenieros en informática, como David o Dani. ¿Estamos espiados, hermanos? Tremendamente espiados, ¿verdad? El reino de Dios no se puede establecer desde afuera, desde el cambio de las estructuras sociales, desde el dominio de la iglesia, de la política o la economía. Yo me pregunto, ¿y cómo va a ser la iglesia una economía cristiana, un gobierno cristiano con gente no cristiana? Es hasta absurdo, ¿no? El reino de Dios comienza en el corazón de los hombres, transformándolos por el amor. Eso es lo que los judíos y personas que niegan que Jesús sea el Mesías no comprendieron. El reino que Jesús trajo por el Espíritu Santo comienza con la humildad y la mansedumbre. Hoy que los cristianos estamos tan proclives a querer ser líderes, empresarios, a defendernos, a luchar por la dignidad y demás. ¿Cuáles son los valores centrales del cristianismo? Humildad y mansedumbre. Esto conviene recordarlo aún en casa, ¿no? Porque a veces los pleitos entre esposo y esposa pues son porque uno de los dos o los dos no son humildes ni menos mansos, ¿verdad? Pues, cuidado. Esta humildad y esta mansedumbre y este amor de Dios especialmente para los que sufren, no solo el pobre económicamente hablando, como pretende la teología de la liberación, sino el endemoniado, el marginado, el enfermo, el anciano, el desamparado, el extranjero, ¿no? El reino de Dios se enfoca
en el que sufre, pero siempre con una dimensión escatológica. No es un reino solo para ahora, no es un reino solo político, es un reino que comienza dentro de nosotros, que no se va a imponer a la mayoría, eso hay que reconocer. Otra teología que se llama postmileniarismo supone que Cristo va a regresar cuando la mayor parte del mundo sea bueno, sean cristianos. No, Jesús dijo, los envío como corderos en medio de lobos. Cuando usted en su escuela, en su trabajo, en el ámbito donde se mueve, sienta que todo el mundo está contra usted, bueno, primero revise si no está medio paranoico, ¿verdad? Pero si no es eso, entonces hay que recordar que somos ovejas en medio de lobos. ¿Y qué puede hacer la oveja entre los lobos? Es difícil, ¿no? Mansedumbre y humildad. Pero siempre con una dimensión escatológica. ¿Por qué? Porque esperamos, en medio de la tribulación y angustia que nos afecta cada día, ¿qué esperamos? El retorno de Cristo, la resurrección de nuestros cuerpos, ¿no? Que esta corrupción que hoy vivimos, corrupción que se manifiesta desde lo biológico, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, hasta en la dimensión moral, la manera de ser de los hombres, de la sociedad que la Biblia llama el mundo, esa corrupción será vencida, desaparecerá, no porque la Iglesia tomó dominio de las esferas soberanas, sino por una sola razón, porque Jesucristo ha regresado y nos ha resucitado y ha terminado la corrupción. Solamente por la resurrección de Jesucristo, no por ningún tipo de gobierno que no sea el de Jesucristo. Por eso, cuidado, hermanos, no se vuelvan partidarios de ningún gobierno, de ningún dirigente, aunque les parezca extraordinario el dirigente. No me canso de sorprenderme que la mayoría de protestantes y católicos de Alemania estaban convencidos de que Hitler era un buen gobernante y que ser hitleriano era ser mejor cristiano. Póngalo en su situación y en el partido que más le gusta. No, hermano, eso no se puede, eso no se debe, ¿sí? Todos los partidos y gobernantes nos van a decepcionar a fin de cuentas, Si tuviésemos 14 años, pues sí, el idealismo de la revolución tal vez usted lo convenciera, pero no tenemos 14 años, ¿verdad? Bueno, nada más Isaac, creo. Ok, en el verso 20, después de discutir con los judíos, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Aquí, a diferencia de los judíos que lo expulsan, estos judíos le dicen, quédate, queremos seguir discutiendo, queremos seguir aprendiendo. Pablo dice que no. ¿Por qué será? ¿Le dio flojera? ¿Le cayeron mal? ¿Por qué? ¿Por qué habrá dicho que no? Es examen, ¿Por qué habrá dicho que no? A ver, el mensaje del libro de Hechos es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Quién debemos suponer guía los movimientos, tiempos, lugares en que se desarrolla la tarea apostólica? El Espíritu Santo. Entonces, si Pablo dice a los judíos de la ciudad de Éfeso, no me puedo quedar, ¿cuál es la razón? Que el Espíritu Santo
no le indica que se tiene que quedar. Me voy a adelantar tantito. El capítulo 19, Pablo regresa a Éfeso. Es uno de los capítulos más brillantes del libro de Hechos. Van a suceder cosas extraordinarias en Éfeso, pero ahora no es el tiempo. Acuérdense que cuando buscamos la voluntad de Dios, sería óptimo saber qué quiere Dios, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. No es fácil, acuérdense. Conocer la voluntad de Dios no es fácil. Estar seguros de que una cosa es la voluntad de Dios, diré otra vez Kierkegaard, es la angustia, porque nunca podremos estar 100% seguros. Pero en la voluntad de Dios, nosotros queremos saber qué cosas quiere Dios. ¿Dios quiere que Pablo predique? Sí. ¿Quiere que le predique a los efesios? Sí. ¿Quiere que le predique en este momento? No, porque lo va a llevar a otro lado. ¿Sí? ¿Cómo quiere que les predique? ¿Con pura filosofía? ¿Con pura fariseísmo? ¿Interpretación de la Torah oral? ¿Verdad que no? ¿Cómo quiere Dios que hagamos las cosas? Entonces, bueno, Pablo no se puede quedar, ¿sí? Sino que, dice el 21, se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Probablemente él tenía que ir a la Pascua en Jerusalén. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, lo que sucedió en el capítulo 19. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea, llega a un puerto que está en Palestina ya, que se llama Cesarea. Y luego, curiosamente, se va al revés de Jerusalén. De Cesarea a Jerusalén hay que ir para abajo. De Cesarea a Antioquía hay que ir para arriba. Él dijo que iba a Jerusalén, pero le da tiempo de hacer una escala, pues una escala extraña, una desviación extraña, hacia Antioquía. ¿Por qué? ¿Por qué creen que fue a Antioquía? Otro examen. Bueno, sí. Pero otra razón. A ver. Porque la iglesia, esa iglesia lo envió. Es su iglesia, es la iglesia que lo envió. ¿Se acuerdan? Entonces él va a dar informes, va a reportarse, va a presentarse allí. Y efectivamente ya, después de un tiempo de estar allí, dice el verso 23, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, antes de llegar a Jerusalén, no se pudo quedar en Éfeso, pero va a Palestina, sube a Siria y luego va al Asia Menor a confirmar las iglesias de Galacia, parte de lo que hoy es Turquía. Y si es los gálatas de un poco más al norte, son ni más ni menos que los celtas, son un grupo de raza celta, ¿sí? Y ahí está Pablo. ¿Cuál es la tarea apostólica, diríamos? ¿Cuál es una de las muy importantes tareas apostólicas? Confirmar a las distintas iglesias locales. Confirmar a las iglesias locales, ¿no? Yo conozco algunos movimientos cristianos que tienen cientos o más de 1000 iglesias. Pero los dirigentes, los meros, no las visitan. Pues sí será el presidente, el de más arriba, pero si no está constantemente visitando a las más necesitadas, no está cumpliendo cabalmente la función que debería, ¿no? Entonces, una de las tareas, y a lo mejor alguno de ustedes se siente llamado a ello, visitar iglesias, confirmarlas, fortalecerlas, ver qué necesitan, ¿sí? Como
Cuando uno va por muchos lados, conoce iglesias, uno ve cuántas necesidades hay en las iglesias. Hay unas que no tienen pastor, hay unas que tienen problemas doctrinales que no saben cómo resolver, hay iglesias donde la gente está desanimada. Bueno, hay tantos problemas. Creo que una de las tareas importantes a quien Dios llama para esa vocación es ir a confirmar iglesias. Y esto es lo que Pablo no dejó de hacer. Por un lado, plantaba iglesias nuevas. O sea, llegaba a donde no había evangelio, predicaba y nacía una iglesia. Pero también visitaba a las que ya se habían formado. Porque así como es necesario darle seguimiento a la persona a la que le hemos predicado, decíamos, hablando del discipulado, también es necesario estar supervisando y fortaleciendo iglesias que hemos formado. No se trata de crear una administración. A ver, todas estas iglesias van a quedar bajo esta administración central que va a decidir todo. Eso se llama Torre de Babel. Nosotros no queremos hacer una Torre de Babel. Tampoco se trata de la famosa cobertura, porque la idea de cobertura es que hay un apóstol, en vez de reconocer varios, solo hay uno, que es además la autoridad última por la que Dios me habla y hasta trae nuevas revelaciones y todos tenemos que aportar para que Él sea muy rico. No es eso. En la Biblia nunca vemos que Pablo, Pedro, cualquiera de ellos hubiesen dicho, estas iglesias de acá son mi cobertura. Pedro, no te metas acá porque estas son de mi cobertura. ¿Verdad que no? De hecho, vamos a ver lo contrario ahorita que vayamos al pasaje. Por eso les digo, y para que no se nos olvide, cuando le pregunten ¿quién es tu cobertura? O ¿cuál es tu cobertura? Ustedes contesten, de chocolate. Bueno, en el verso 24 cambiamos un poco la escena, ¿no? Digamos la cámara, así como la que tiene Omar. Se enfoca, deja a Pablo tantito recorriendo las iglesias de Galacia antes de irse a Jerusalén, y la cámara se regresa a Éfeso, donde Pablo no se quedó. ¿Se acuerdan? Entonces, regresamos a Éfeso. Y allí dice el verso 24, entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este hombre, que posteriormente será un apóstol, en este momento no lo es, lleva el mismo nombre de uno de los dioses más importantes de la religión griega. Apolos era el dios del sueño, la mesura, el orden, la música, la medicina. Y él se llamaba Apolos. ¿Por qué insisto en ello? Porque a veces los cristianos, a veces cayendo en actitudes un tanto supersticiosas, se quieren cambiar el nombre. Eso no es necesario. Es que yo me quiero poner ahora un nombre que suene más judío. Me acuerdo que alguien se cambió el nombre y se puso Hebrón, y una hermana se confundió y le dijo Nerón. Imagínense nomás que salió peor la cosa, ¿no? No se trata de cambiarnos el nombre. Podemos llamarnos Apolos y eso no significa que tenemos un demonio porque es un dios pagano. Porque muchas de esas supersticiones caen en eso. No digas Dios porque Dios es la forma griega de Zeus y ese no es Dios. Di Jehová o di Yahvé. No digas Cristo, di Mesías o Mashiach mejor. No digas Biblia porque Biblia era una diosa fenicia. Di Sagradas Escrituras. No digas Génesis porque Génesis son los genitales de Isis. Di Bereshit. Bueno, por eso les digo que a veces es el diccionario de Armando Hoyos, ¿no? No importa cómo decimos o cómo nos llamamos, porque lo que Cristo transforma es nuestro ser. Cuando Apocalipsis dice que al que venciere le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo,
lo que significa es eso, que el Señor nos puso un nombre nuevo, una naturaleza nueva, no porque ya no me llamo fulanito de tal, sino porque Cristo hizo en mí una transformación. Por eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora por ejemplo que viene Navidad, también hay muchos que están en contra de celebrar y dicen, no, bueno, es que Christmas quiere decir la misa de Cristo y entonces eso es pagano y no digas Christmas. Bueno, en fin, no digas feliz Navidad porque Navidad es nacimiento y ¿cómo que feliz nacimiento? ¿De qué? Del dios Sol y esa era una adoración pagana y por ahí se van. Bueno, hay que aprovechar el viaje. Nosotros no prohibimos la Navidad ni nos enojamos porque no la celebran. Si no la quiere celebrar, es libre. Si la quiere celebrar, es libre, ¿no? Una cosa es importante. Si Dios se hizo humano, ¿qué significa eso? Eso sí es importante, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Acuérdense que Alejandría es el puerto, ciudad más culta de la época. Por eso no es casual que se diga que este Apolos era varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Provenía de uno de los judaísmos más cultos del mundo, el judaísmo de Alejandría, que nos hace pensar, por ejemplo, en uno de los filósofos y teólogos judíos de esa ciudad que se llamó Filón. Lo conocemos como Filón de Alejandría. Cuando Jesús nació, Filón debe haber tenido unos 20 o 30 años de edad. Y cuando Jesús murió, Filón todavía vivió 10 o 20 años más. Filón fue un contemporáneo de Jesús. Este filósofo judío que vivía allí en Alejandría, me refiero a Filón, no a Apolos, decía que Dios es incognoscible. Bueno, la preocupación de Filón era cómo hacer que los griegos reconozcan la ley judía, la ley de Moisés. Al griego le escandalizan ciertas cosas de la ley judía. Estoy platicando a veces con algunas personas que dicen, bueno, a ver, pero ¿por qué Dios mandó matar a todos estos? Y la gente se escandaliza, ¿no? ¿Cómo voy a creer en un Dios que manda matar a estos? Lo que hacía Filón era buscar una interpretación alegórica que no escandalizara a los racionalistas griegos, ¿no? Entonces, tiene avances teológicos muy importantes como reconocer que Dios es trascendente, es tan infinito que es incognoscible, es decir, que no lo podemos conocer. Que Dios es bueno, llega a la conclusión, la naturaleza de Dios es buena, es amorosa, y Dios es el arquitecto del mundo, el creador del mundo. Cosa que no habían dicho ni Aristóteles ni Platón, por ejemplo, ¿no? Porque Platón sí reconoció que un ser intermedio había ayudado a formar este mundo material. Pero Filón va más allá. Dios es el creador, el arquitecto del mundo. Y unió a la exégesis del judaísmo la filosofía griega. Su método fue el método alegórico. ¿Cómo funciona el método alegórico? Por ejemplo, el arca de la alianza tiene 2 querubines, ¿no? Entonces él dice, estos querubines significan potencias divinas, la soberanía de Dios y la bondad de Dios. Y es muy interesante porque hay doctrinas que tanto enfatizan la soberanía de Dios, que casi pueden decir, Dios es soberano y si decir que te vayas al infierno está en su derecho porque Él es soberano. Pero Filón no va a ese extremo, dice, no, es que en Dios están las 2 potencias divinas, digamos en armonía. Y entonces los 2 querubines son la soberanía de Dios y la bondad de Dios. ¿Y qué sería, por ejemplo, la espada flamígera? ¿Se acuerdan que cuando Adán es expulsado del paraíso, hay una espada que se revuelve para que no pueda acercarse al árbol de la vida? Dice Filón que es la espada flamígera, es el logos. Esta palabra que usará
San Juan ya la había desarrollado en estos términos Filón. Si es cierto o no es cierto, pues no sabemos, ¿no? ¿Podemos comprobar que los dos querubines significan eso? Puede ser, sí, puede no ser. ¿La espada flamígera es el logos? Pues no es descabellado, pero tampoco lo puedo comprobar. Ese es el problema del método alegórico, ¿no? Pero era muy interesante. Hay iglesias que hoy se han descarriado a un uso absurdo del método alegórico. Hay que tener mucho cuidado con ello. Pero, miren ¿qué era para Filón? ¿Qué era el logos? El hijo primogénito de Dios. La imagen del Dios invisible. Casi estamos con Pablo, ¿eh? No llega a tanto, porque no ve al logos igual a Dios, pero sí lo ve como la imagen de Dios y como la principal figura frente a la creación por parte de Dios. Bueno, solo recurrí a Filón para que veamos la escuela que Apolos traía y por qué tenía elementos para que se diga de él que era varón poderoso en las Escrituras, es decir, en la interpretación, en la discusión, en la exégesis. Verso 25. O sea, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. A ver, ¿cómo estuvo la cosa? Apolos era un judío griego de Alejandría. Por alguna razón, en algún lugar, no sabemos, Apolos escuchó la predicación de Juan el Bautista, o de algún discípulo de Juan el Bautista, ¿no? ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de Dios está por establecerse. Acuérdense que el Mesías traería el reino de Dios. Entonces, por eso la urgencia. El reino de Dios ya está por establecerse. ¿Ustedes quieren participar o no quieren participar? Porque cuando viniera el reino de Dios, los malvados serían arrancados. Ustedes no quieren ser arrancados, arrepiéntanse, ¿no? Es decir, corrijan su vida, vuélvanse a Dios. Porque el Cordero de Dios, el Mesías, está por aparecer. Y Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Digamos que ese es parte del mensaje de Juan. Por tanto, eso es lo que había escuchado Apolos. Y entonces, hasta allí, Apolos no sabía más. Y llega a Éfeso, y seguramente había ido a otros lugares también, a hablar con los judíos esta buena noticia. El reino de Dios está por llegar. El Mesías que va a venir nos va a bautizar con Espíritu Santo. Animaba a los judíos, ¿no?, que ese Mesías que habían esperado sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ya estaba por aparecer, ahora sí estaba por aparecer. Y uno dirá, bueno, pero si esto pasó por ahí del año 52, 53 después de Cristo, y Juan el Bautista fue ejecutado alrededor del año 28 antes de Cristo, ¿cuánto tiempo había pasado? Pues como unos 20 años, ¿no? Habían pasado 20 años de la muerte de Juan el Bautista y de la aparición de Jesús. Pero como en el mundo antiguo las noticias no viajan rápido, lo interesante es que Apolos no se había enterado de que el mensaje de Juan ya se había cumplido. Para que me entienda mejor, no había Facebook. Si hubiera habido Facebook o WhatsApp, rapidito, ¿verdad? No había. Así que Apolos seguía predicando el mensaje de Juan.
Y a la sinagoga donde llegó estaban Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan que Pablo se fue y los dejó allí? ¿Sí? Ahí estaban los dos creyentes, el matrimonio de creyentes. Cuando Apolos pasó al frente, como era la costumbre, y compartió algo. Entonces Priscila y Aquila dijeron, bueno, este hombre tiene un corazón que busca a Dios, tiene un mensaje muy claro, pero todavía no sabe que ese Mesías que Juan anunció ya llegó. Y entonces, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Interrumpieron la reunión y dijeron, hermano, estás mal. ¿Sí o no? Hay que ser cuidadosos, ¿no? Es muy difícil que nos sintamos autorizados de interrumpir a alguien para corregirlo en público. A menos que de verdad esté diciendo una herejía así mayúscula, pues a lo mejor no queda de otra por el bien de la iglesia que actuar. Pero los errores en realidad los debemos de tratar en privado. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, todos, en todos los niveles, desde el nivel familiar, ¿no? No regañar al marido en frente de otras hermanas. Regañen a su marido, pero allá en casa, no en frente de los demás, ¿sí? Y así, con cualquier persona. Cuando se acabó la reunión, fue entonces que Priscila y Aquila lo llamaron aparte y le explicaron. Veamos el corazón de Apolo. Siendo una persona tan preparada, no se resistió al mensaje de este matrimonio, sino, dice, le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ¿qué le han de haber dicho? Este Mesías, este Cordero de Dios, este que bautiza con Espíritu Santo, que Juan anunció, ya apareció. Se llamó Jesús, era de Nazaret. Nuestros líderes lo mataron en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y la prueba de que es el Mesías que estábamos esperando es que Dios lo resucitó. Y entonces Apolos creyó, aceptó a Jesús. Vean qué camino, ¿no? Primero es un judío, luego es un seguidor de Juan, y luego se encuentra con Jesús. Parecido a otros personajes que eran gentiles, luego simpatizantes judíos, luego cristianos, ¿no? Todos creo que hemos pasado por diferentes caminos. A lo mejor hubo un tiempo en que andábamos en otras cosas, ¿no? En la nueva era, en la teosofía, en la magia, hasta que al final llegamos a Cristo. O pasamos por el ateísmo, el socialismo y demás, hasta que llegamos a Cristo, ¿no? O sea, Dios nos va trayendo. Y entonces cuando dice el verso 27, queriendo él pasar a Acaya, Acaya es una provincia. ¿Cuál es la capital de Acaya? Otro examen. Eso fue el domingo pasado, hermanos. Corinto. Corinto es la capital de Acaya. ¿Sí? Entonces, él quiere ir a Corinto y a las regiones cercanas. Los hermanos le animaron. O sea, los creyentes dicen, pues tú ya eres un nuevo creyente, además sabes mucho de la Biblia. Sí, ve allá con los hermanos de Corinto y compárteles. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Hacen una carta de presentación. Hermanos, aquí les enviamos a Apolos, recíbanlo, es un creyente auténtico. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, Apolos fortaleció a las iglesias de la zona de Corinto, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Si me acompaña a primera a los Corintios, capítulo 3.
Dice, por ejemplo, en el verso 4 y 5, al 6, 4 al 6. 1 Corintios 3, 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí, en esta carta escrita posteriormente, ya se puede concluir que Apolos estuvo predicando en Corinto y que tuvo tal éxito que muchos hermanos de Corinto eran partidarios de Apolos. Y otros decían, no, el que fundó la iglesia es Pablo. Y entonces la iglesia se dividió. De acuerdo con el mismo capítulo 1 de la carta, unos decían, nosotros somos de Pablo. Y el grupo de allá que no se juntaba con los de Pablo eran los de Apolos. ¿No? Es que Apolos es más alegórico, más filosófico. No, bueno, es que Pablo es más exegético, más gramático, histórico. Otros decían, nosotros somos de Pedro. Lo que pasa es que Pedro estuvo con el Señor. Pedro es judío. Otros decían, nosotros no somos de ninguno, somos de Cristo. Es más, ni vamos a ninguna iglesia porque no necesitamos. Nosotros en nuestra casita con Dios directito, ¿no? Y entonces Pablo le decía, a ver, Cristo no está dividido. Ni Apolos murió por ustedes, ni Pablo murió por ustedes, ni fueron bautizados en el nombre de Pablo, ni fueron bautizados en el nombre de Apolos. Somos seguidores de Cristo. Si ustedes se dividen, son carnales. Es una realidad muy triste de la iglesia en general, ¿no? Las divisiones. Pero si hay ese tipo de divisiones, son carnales. Hay que ver más bien lo que Dios permite a cada uno. Dice Pablo, yo sembré, comparando la vida del Espíritu, la semilla del Evangelio, con una plantita, ¿no? Pablo dice, yo sembré. Apolos vino y le echó agüita y ayudó a que la plantita creciera, ¿no? Por eso tenemos la Biblia del cántaro. ¿Se acuerdan? La Biblia de 1602 de Cipriano de Valera. Se llama así porque tiene un grabado en la portada de un hombre con un cántaro que está virtiendo agua sobre una plantita. En alusión a que Casiodoro de Reina sembró, hizo la traducción. Viene Cipriano de Valera y revisa y vuelve a imprimir y difunde, ¿no? Uno sembró y otro ayudó a dar alimento a la planta, pero Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da la vida. Yo puedo poner la planta, pero no le puedo dar vida, puedo poner la semilla. Yo puedo echarle agua o tanta cosa, pero no puedo darle vida, ¿no? ¿Quién da la vida? Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Esta iglesia a qué cobertura pertenece? Dios es el dueño de la iglesia, ¿verdad? Solo Dios es el dueño de la iglesia. ¿Sí? Y por eso cerremos con el verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Eso significa que Apolos le citaba Juan 3:16, Romanos 5:8, Apocalipsis 3:20, ¿sí o no? No les decía, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque no existía el Nuevo Testamento. Vean qué interesante. Apolos no puede predicar con versículos del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se está escribiendo. Y los judíos incrédulos no van a aceptar un Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice que les demostraba con las Escrituras, ¿con cuáles Escrituras? Las del Antiguo Testamento. Pero no hay muchos cristianos con la idea de que el Antiguo Testamento ya pasó. ¿No se han encontrado con eso? Cuando citan algo del Antiguo, es que mira los instrumentos, la danza, no, eso es del Antiguo Testamento. Es que el diezmo, eso es del Antiguo Testamento. Es que tal cosa, eso es del Antiguo Testamento. Bueno,
Si ya pasó el Antiguo Testamento, pues no cargues Biblias tan gordas, mira, tráete tu puro Nuevo Testamento y ya. Esa postura de desechar el Antiguo Testamento la tenían los gnósticos en el siglo II y especialmente un pastor que se llamaba Marción, que llegó al grado de decir que el Dios del Antiguo Testamento, cruel, guerrero y vengativo, no era el Dios del Nuevo Testamento, Padre de Jesucristo. Y entonces partía la Biblia de esa manera. No, la verdad es que la Biblia es una sola unidad, la historia de la redención. Es una sola obra literario, profética, histórica. Una sola. Palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Claro que hay una relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, Primera, el Antiguo Testamento tiene que ser la base del Nuevo. Aunque el Nuevo se llama Nuevo, no dice nada nuevo en el sentido de que nunca va a afirmar algo que no esté ya en el Antiguo. Cuando ustedes lean los Evangelios, ¿no dice para que se cumpliese tal cosa? Cuando leen las cartas de Pablo, no siempre está aludiendo a Génesis, a Salmos, a Isaías. Todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene base en la ley y los profetas, es decir, en el Antiguo. ¿Y qué es lo que hace entonces el Nuevo? El Nuevo nos da la luz para entender la ley y los profetas desde Cristo. El Antiguo es la base histórica, la base de la redención. Pero el Nuevo es la luz para leer a la ley y los profetas desde Cristo. Cuando no se tiene esa luz, pues el Antiguo Testamento se puede leer desde la tradición talmúdica, que no tiene nada que ver con Cristo. O se puede leer desde el esoterismo cabalista, no tiene nada que ver con Cristo. Para entender cabalmente el Antiguo y el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, necesitamos entenderlo desde la doctrina apostólica. La doctrina apostólica no es la de los nuevos apóstoles, sino la que está en el Nuevo Testamento, lo que los apóstoles nos dejaron y que está escrito aquí. Desde el mensaje apostólico de Jesús como Mesías resucitado, es como podemos entender Génesis, Salmos, Isaías, Deuteronomio, Oseas o cualquier libro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sigue enseñándonos muchísimas cosas, no lo menosprecie. Recuerde que hemos estado leyendo cada año distintas secciones de la Biblia. Ya estoy terminando. El primer año leímos los libros proféticos, ¿se acuerda? Que fueron de los más antiguos, en realidad, al menos algunos. Al segundo año leímos los históricos. El tercer año leímos el Pentateuco. Se me queda viendo como, ¿yo? ¿Cuándo? Este año estamos terminando de leer el Nuevo Testamento. Y el próximo año vamos a leer los libros poéticos. Ya esta semana voy a mandar a los coordinadores de célula el programa de lecturas de 2025, libros poéticos y sapienciales, ¿no? O sea, de sabiduría. Entonces leamos esas secciones del Antiguo Testamento que tienen mucho que enseñarnos. No están pasados, no es que ya no valen, es que hay que leerlos desde Cristo. ¿Sí? Leído desde Cristo, no voy a leer Levítico y voy a volver a hacer sacrificios de animales porque así dice Levítico. No, Levítico leído desde Cristo me muestra la importancia del sacrificio de Cristo, que ha puesto fin al sacrificio ritual de animales, ¿no? Entonces, hay que leer. Cuando la iglesia primitiva predicaba a Cristo, ¿cuál era su Biblia? A ver, la iglesia más poderosa de la historia, la iglesia del siglo I, ¿tuvo la misma Biblia que usted y yo? ¿Por qué? Porque no había Nuevo Testamento todavía, ¿no? Y porque, de hecho, tampoco tenía el Nuevo Testamento del texto masorético, sino la Septuaginta. Entonces, no es la misma que nosotros, ¿verdad? Entonces,
cuando predicaba con las Escrituras, con su Biblia, ¿cuáles eran esas Escrituras? Las del Antiguo Testamento. Eso significa que en la ley, los profetas y los escritos o salmos, ¿se habla lo suficientemente de quién es Cristo? Sí. ¿No es fácil verlo? Por eso el Nuevo Testamento se escribió, para darnos esa luz. Pero cuando Jesús resucitó, le decía a los discípulos, ¿no?, que el Mesías, el Hijo del Hombre, tenía que morir y resucitar, y dice Lucas 24:44 que se los explicó a partir de la ley, los profetas y los salmos. Si le toca dialogar con una persona judía, aunque usted puede explicarle que el Nuevo Testamento es un texto judío, pero principalmente predíquele con la ley, los profetas y los salmos, porque ahí está Cristo. Porque el propósito de la ley y los profetas es Cristo. Amén.